Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Personas Reales, Consejos Geniales, un podcast para aprender de las experiencias de otros buscando bienestar, felicidad y éxito profesional. Yo soy Adriana Zapata y los invito a que me sigan en mis redes sociales en @lazapata.coach en Instagram, Facebook y TikTok. Y también me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre completo, Adriana María Zapata Vargas. Allí los espero, podrán encontrar contenido que les va a ayudar a vivir mejor. Hoy estoy muy contenta con este podcast porque trae un tema espectacular. Alexandra Quintero, Alexandra, muchas gracias por estar acá. Nos va a contar cómo fue su experiencia, su camino de dar un salto a la independencia. Alexandra es abogada y ella, como muchos de nosotros, yo de hecho me siento muy reflejada en esta historia, en este camino, pero estoy segura que vamos a tener un montón de aprendizajes, sobre todo para esas personas que están pensando dar el salto o para esas personas que ya lo dieron, pero que como muchos de nosotros, muchas veces tenemos que enfrentar un montón de dificultades. Entonces, Alexandra, mil y mil y mil gracias por tu valentía de compartir esta experiencia. Sin más preámbulos, bienvenida y empecemos. Cuéntanos. Hola, Adriana. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá contigo. Como te decía, cuando empezamos a hablar de la idea de participar en este podcast, me encanta el trabajo que haces. Me encanta esto de conectar la profesión con la vida emocional, el crecimiento, el desarrollo personal. Y sobre todo creo que a nosotros los abogados nos hace mucha falta eso. Así que te felicito, me encanta estar acá, de verdad. ¿Mm? Qué linda, muchas gracias por eso. Y además aprovecho también como para conectar eso que dices con ese ideal que vendemos los abogados de ser todos correctos, perfectos, aquí todo funciona regio, no pasa nada. Y mientras tanto mantenemos, pues mientras mantenemos esa, como esa máscara, muchas veces estamos lidiando con cosas muy difíciles. Entonces, pues una de ellas, yo creo que de los pasos más grandes, es esto de lo que nos vas a hablar hoy de esa decisión de decir, doy el salto. El paso a la independencia, sí. Pues mira, el paso a la independencia es algo que yo había tenido desde hace muchos años. Eh, yo estudié Derecho en Bucaramanga y me vine muy joven, tan pronto terminé la carrera a vivir a Bogotá. Y al principio trabajé en derechos humanos, en mis primeros años, pero en algún momento dije, quiero aprender a litigar. Entonces, y la manera de aprender a litigar es pues litigar con otras personas que saben litigar. Entonces, busqué la manera de empezar a trabajar con oficinas de abogados, con una ansia increíble de aprender, muy niña y con un deseo infinito de aprender. Y me vinculé, estuve trabajando por varios años. Por 18 años trabajé en una oficina de abogados con un proyecto profesional de un abogado muy prestante que tenía una práctica pues muy importante. Y allí me formé, aprendí muchas cosas, aprendí a litigar. Y digamos que desde un tiempo atrás yo había estado empezando a pensar en la independencia, a veces, porque, claro, las relaciones de trabajo pues a veces tienen dificultades, a veces en las oficinas de abogados, por ejemplo, tenemos que defender causas con las que finalmente no estamos tan convencidos porque quien elige el cliente no eres tú, o bueno, digamos distintas cosas que empiecen o tu propio crecimiento personal, el deseo, tu desarrollo profesional, tu maduración intelectual, el hecho de que ya quieres empezar a tener una propia voz. Y yo empecé a tener todos esos anhelos en mi interior, y entonces esa era una idea que había estado sonándome desde hacía mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, y yo creo que esto es algo que pues nos ha pasado a muchos, pues tenemos también una posición pues adecuada, una remuneración buena o pues adecuada para tus necesidades, la seguridad de que todos los meses va a llegar, ¿sí? Y que se va a acabar y que el siguiente mes se va a volver a llenar, ¿sí? Y esa
sobre todo esa sensación de seguridad. Entonces, eso hacía que como que a veces lo pensara, pero lo aplazara, bueno. Pasó, bueno, mucho tiempo, luego dejé de trabajar en esta oficina después de 18 años y tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo de Estado con la misma persona con la que había trabajado siempre, pero ahora desde un lugar distinto, en la magistratura. Bueno, pues obviamente después de tener un camino de más de 20 años en el litigio en derecho administrativo, pues estar en la sección tercera del Consejo de Estado era el gran sueño, una maravilla, ¿sí? El éxtasis total, increíble. Y claro, pues también fue una experiencia que me terminó de formar muy bien. Eh, y en ese momento estaba embelesada con la judicatura, feliz, deleitándome. Sabía que existían algunas dificultades porque pues ya llevaba un camino muy largo. Tú sabes que las relaciones profesionales empiezan a atravesar por retos, por dificultades, por diferencias y ya tal vez estaba llegando al final de ese camino, pero yo estaba absolutamente feliz en la magistratura, deleitada con esto. Y de una manera un poco sorpresiva para mí, se terminó ese vínculo laboral. Entonces, bueno, un poco como cuando no me lo esperaba, o sea, era una idea que yo había tenido durante muchos años, que empezaba como a estar un anhelo ahí en mi corazón, pero digamos que en ese momento, o sea, llegó cuando en principio menos me lo esperaba, digamos, de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues dije, bueno, miedo, claro que sí, miedo, muchísimo miedo. Yo siempre he sido muy independiente, desde chiquita, creo que como desde los 16, 18 años empecé a tratar de trabajar, a tener mi propio dinero, o sea, yo dependo de mí solita, siempre, ¿sí? Así que dejar de producir, sobre todo pues en un nivel como ese, pues era algo absolutamente angustiante. Tengo un hijo, en ese momento tenía 12 años, bueno, además de verdad fue sorpresivo y como que siempre dicen, bueno, uno se tiene que preparar, yo ya había pensado en un colchón, el famoso colchón del que todos hablamos, pero en ese momento el colchón no estaba. Acababa de meterme en otros proyectos y estaba esperando que se llenara el bote al mes siguiente, ¿sí? Entonces, pues digamos que no me sentí en ese momento preparada de pronto materialmente, porque no me lo esperaba. ¿Sí? Pero dije, bueno, llegó el momento, ¿no? Ahora, cuando ya salí de la magistratura, pues llegaron amigos, llegaron personas que me conocen, y entonces empezó nuevamente el bichito de la estabilidad, ¿no? Alexandra, mira, hay una posibilidad de un puesto en tal parte para que hagas esto. Podría no era tal, pero podría ser algo equivalente a mejor a lo que yo toda la vida había tenido en la firma de abogados. Entonces, y era la estabilidad, ¿sí? Y luego, pues, alguien, un abogado de una firma de abogados también muy prestante, me dijo, Alexandra, vente a trabajar con nosotros. Y yo le dije, oye, no, mira, tengo un sueño. Mi sueño es litigar, desarrollar mi proyecto independiente, mi propia marca, el sueño de la independencia. Y me dijo, mira, no, acá tienes autonomía, acá vas a tener tu propia voz. Y yo le dije, mira, gracias, de verdad, de corazón, pero el camino que quiero seguir es el camino de la independencia. A pesar de que pues todos tenían mucho miedo, mi mamá, toda mi familia, como bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Eh, pero yo dije, creo, o sea, a veces la vida, uno a veces, y es como la primera lección, uno a veces pospone, uno a veces dice mañana, y a veces la vida es la que le da el empujón. ¿Mm? Y esos empujones terminan siendo los regalos más lindos que, que el universo te pueda dar. Entonces, digamos que yo un poco quise como decir, bueno, no, llegó el momento, ¿sí? Y vamos a emprender. ¿Sí?
Pero pues no estaban poco dadas las condiciones, estaba terminando la pandemia, todavía estábamos en una situación de incertidumbre total desde el punto de vista económico, apenas estábamos empezando a salir a la calle. 2 o 3 meses antes habíamos empezado a salir a la calle y todavía todo el mundo temblaba de miedo. Pero yo dije, es el momento, ¿sí? Es el momento de confiar. Y empezaron un poco a aparecer los milagros, los regalos, que no son realmente los milagros, era un poco el camino, ¿no? Un poco recoger un poco de todo lo que había pasado. Entonces, luego de estar yo en medio de esta zozobra y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, literal, ¿qué va a pasar mañana? Entonces, y como a 15 días de entregar el puesto, una primera llamada. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Mira, es que estamos buscando un abogado que nos ayude con las licitaciones de nuestra empresa. ¿Tú tienes a alguien que nos puedas recomendar? Y yo, pues, si tú me esperas 15 días, yo con mucho gusto te ayudo. Pero por supuesto, te espero un mes si quieres. Listo. Primera posibilidad de trabajo. Mira, o sea, historias reales. A los 5 días. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Mira, estamos necesitando un concepto sobre la viabilidad. ¿Tú tendrías a un abogado administrativista que nos pueda colaborar? Si me esperas 10 días, con mucho gusto te puedo colaborar. Y bueno, salí, entonces ya empezar a darle forma a este hijo, a este segundo hijo, empezar a pensar en el nombre, empezar a pensar, a proyectarme, a pensar qué es lo que quiero, ¿sí? A soñar con esto y a vencer el miedo. Lo único que hay que hacer es vencer el miedo. No hay que hacer absolutamente nada y confiar en el camino, Adriana. Siempre confiar en el camino. Yo, y esa fue una sensación que también tuve un poco cuando estuve en el Consejo de Estado como magistrado auxiliar. Yo me había dedicado, como te digo, toda mi vida a trabajar. Yo lo único que tenía era experiencia. Y me había dedicado a trabajar en un proyecto. Y cuando salí, dije, me sentí fracasada, ¿sí? Dije, he estado toda mi vida trabajando en un proyecto para otros, ¿sí? Y mi nombre, mi hoja de vida, mi formación académica, lo que yo tenía era experiencia de 20 años. Estaba, bueno, terminando una maestría, pero digamos que había proyectos que estaban ahí como por sueños que estaban por retomarse y un poco sí sentir como esa sentirme como defraudada conmigo misma de no haber pensado un poco más en mi propio proyecto, ¿sí? Y haber dedicado tanto tiempo a un proyecto que de pronto no era realmente el mío. Eso fue lo que sentí en ese momento, pero tal vez hoy lo veo completamente diferente. Ese sentimiento se transformó y al muy poco tiempo, ¿sí? Porque, como te digo, los regalos empezaron a llegar. Primero, esas dos posibilidades de, venga, o sea, casi que regalos del universo, no, o sea, el otro mes no va a poder pasar porque va a hacer estos dos trabajos, ya por lo menos tenía 2 trabajos para hacer en marzo, ¿sí? Y entonces de eso iba a poder vivir. ¿Sí? Y entonces, y empezaron a darse todos los regalos y a llegar todas las certezas y a llegar el convencimiento de que ese camino de 20 años de experiencia iba a empezar a dar frutos increíblemente, ¿sí? Que no importa, o sea, que lo importante siempre es lo que tú haces hoy, porque empezaron a seguir apareciendo personas, ¿sí? Entonces, una abogada, amiga, con la que había trabajado como consultores en una entidad, Alexandra, te independizaste, qué maravilla, ven y nos acompañas como asesora en esta entidad en la que estoy como secretaria general. Entonces ya no solamente, sino que ya iba a tener, ¿sí? La basecita, el sueño de la basecita de todos los que somos independientes, que soñamos con una basecita, ¿sí? Esa basecita se dio realmente muy pronto. Y así todas las personas con las que me iba encontrando en el camino iban diciendo, wow, no, ven, vincúlate a este proyecto conmigo, trabajemos este negocio,
hagamos esto. Y eso no ha dejado de pasar en 4 años, ¿sí? Y sigue pasando. Uno de mis grandes temores era, claro, estoy acostumbrada, tú lo sabes perfectamente porque ejercemos nuestra profesión más o menos en el mismo medio y estamos acostumbrados a un tipo de casos, estamos acostumbrados a un tipo de litigio, ¿sí? A un trabajo súper especializado y de alguna manera el temor de antes de la independencia era tener que bajarle un poquito a ese nivel de especialidad y tener que volverme generalista, hacer otro tipo de cosas que no conectaran tanto con lo que a mí realmente me gusta, porque tenía que generar, ¿sí? Pero, pero mira que esos 20 años de experiencia que yo atesoro tanto, ¿sí? Y que agradezco tanto como ese gran aprendizaje que me dio las herramientas para estar hoy. Fueron los que, y que además me hicieron en algún momento sentir temerosa porque no tenía el doctorado con el que iba a competir. Fue lo que finalmente germinó y dio como me dio como todas estas herramientas para emprender este nuevo proyecto. Te decía que al principio fue una sensación similar a la que tuve cuando estuve en la magistratura auxiliar, porque claro, la magistratura auxiliar también es un escenario en el que los niveles académicos son extremadamente altos. Y yo llegué con experiencia, ¿sí? Yo llegué con calle prácticamente, o sea, lo mío era la calle, ¿sí? Y tú no te imaginas esa calle como hizo, ¡plum!, explotó, ¿sí? Y me dio la oportunidad de compartir, de enriquecer los debates, ¿sí? Y con muchos de mis compañeros, claro, yo aprendí mucho de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo de Estado, pero al mismo tiempo me sentí muy retroalimentada y muy enriquecida de que las personas decían, qué rica tu visión, o sea, tu visión de la experiencia, tu visión del litigio, tu visión de la práctica, tú coges un negocio y de una vez dices, ¿y cuál es el problema? ¿Y qué es lo que está detrás acá? ¿Y cómo? Porque claro, es que la calle da eso, ¿sí? ¿Cuál es el problema que hay que solucionar? ¿Sí? Y entonces luego en el camino a la independencia, un poco como ves, soy absolutamente apasionada por mi profesión, me fascina. Entonces, claro, tener esa posibilidad de trabajar en esos, porque siguieron llegando esas oportunidades, porque todas las personas que sabían que yo era especialista en esto, pues empezaron a decirme que los acompañara en esos proyectos. Entonces, trabajo desde hace 4 años en este camino, no ha faltado, digamos. Pero claro, existen otro tipo de retos, ¿sí? Los típicos retos de la independencia. Aprender a manejar las finanzas de una manera diferente, ¿sí? Total. Ya no hay que esperar a que se llene el bote, ¿sí? Sino que por el contrario lo que hay que tener es un colchón, ¿sí? Yo salí sin el colchón, pero muy pronto dije, tengo que tener un colchón, ¿sí? Y digamos que cuando ya logré eso, como al año largo, que logré tener como una basecita para que si llegan las vacas flacas, que la independencia trae eso, tiene Ujú. unos días buenos y Altibajos. unos altibajos, y entonces hay que aprender a vivir así, ¿no? Un poco como un equilibrista, hay que aprender a vivir, pero hay que tener una buena base, ¿sí? Una buena base en todos los aspectos, confianza en tu trabajo, confianza en que lo que tú haces vale la pena, ¿no? Y confianza también en que lo económico va a fluir. Un poco el mayor temor de los independientes es el tema económico, pero las cosas van llegando y bueno, pues ha sido un camino de verdad maravilloso, maravilloso. Hay que fluir un poco, pues como frente a lo que se vaya dando. Mira, yo estoy impresionada, he tomado notas de todas las cosas que has venido diciendo, que no se me quede nada, me va a tocar volver a escucharlo para tomar las notas después también. Y de verdad que resalto una cantidad de cosas que has dicho. Lo primero, digamos que me quito el sombrero con toda por esa valentía que tuviste, porque
definitivamente yo estoy convencida de lo que tú dices. Cuando uno tiene un llamado del espíritu, como un llamado del alma que está ahí detrás, óyeme, mira, tú te deberías independizar, es que ya es momento de que tú tengas tu voz, es el siguiente paso, es el natural, y uno como que le dice, ven, tranquila, yo después, en otro momento, hasta que si tú no tomas la decisión, la vida la toma por ti y te da el empujón. Pero lo que yo digo, qué maravilla y qué grande, Alexandra, de verdad, fue que no hubieras caído en la tentación en el momento puntual, además en una situación tan crítica, porque no te habías preparado financieramente para dar el salto, primero, y segundo, muy post pandemia, ni siquiera todavía en la pandemia, en la parte final, y con todas las oportunidades de decir, hey, me puedo volver a enganchar y tener esa estabilidad que por supuesto a todas las personas que nos independizamos es el mayor miedo que tenemos y con el que de todas maneras tenemos que seguir viviendo, porque lo que tú dices, finalmente esto es una montaña rusa. Hay vacas flacas y hay vacas gordas. Pero el hecho de que tú hubieras dicho, no, le creo a mi sueño, esto es lo que yo quiero, me parece de verdad súper inspirador. Y entonces quiero preguntarte, ¿cómo hiciste para decir, no, no me voy a enganchar otra vez? En este momento le voy a dar esta oportunidad a este sueño que yo he tenido. ¿Qué le podrías recomendar a una persona que está como en esa duda para que diga, hey, voy a intentar, me voy a lanzar y voy a intentarlo, a pesar de que tenga un montón de tentaciones y a pesar de que las tentaciones puedan continuar? Porque puede ser que estés en una vaca flaca y te llegue la tentación. Siempre llegan, las tentaciones van a estar todo el tiempo, ¿sí? Yo creo que es escuchar esa voz interior, Adriana, o sea, tú lo dijiste, ¿sí? Uno casi siempre tiene claro cuál es el camino, solo que no lo escucha. ¿M? Pero cuando uno aquieta, sobre todo el ruido de la mente, en donde está el miedo, ¿m? Y cuando conecta con su verdadero propósito, el del corazón, entonces dice, yo sé cuál es el camino, ¿sí? Y yo empecé, digamos, pensé un poco en mi pasado, ¿sí? Y dije, pero si tantas veces he querido hacer esto y ya estoy aquí, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Mm? ¿Por qué no voy a tomar fuerza para hacerlo? Ahora, pues he sido muy bendecida, ¿sí? Porque he encontrado la manera de pilotearlo todo el tiempo. ¿Mm? No sé, en una situación extrema, sí, pues decline. Yo creo mucho en la flexibilidad, ¿sí? Creo mucho en que uno también tiene que estar atento a las señales que se van presentando, ¿sí? Pero a mí se me empezaron a presentar esas señales, ¿sí? Los amigos, los contactos que aparecieron, la gente que valoraba mi trabajo, me dio esa fuerza, ¿sí? Un poco Simón, mi hijo, ay, este pedacito es divino y me conmueve. Ay, Cuando, cuando, cuéntame. cuando arrancamos, cuando yo dije voy a tomar la decisión, Simón dijo, me conmovió. Yo sabía que si contaba esta historia me conmovía. Simón dijo, cuando le conté a Simón, Simón me dijo, mamá, pues así como algún día, pues trabajaste durante tanto tiempo para un jefe, pues ahora tú vas a ser el jefe, la jefe, y ahora va a llegar una Alexandra a hacer lo tuyo. Me parece fantástico. Y tenía 11 años. No, ¿Mm? qué sabiduría, te digo. Él la vio clarísimo, ¿sí? ¿Mm? Y además, bueno, un poco la ilusión de estar con él más tiempo, ¿sí? De que ahora mamá estaba todo el tiempo en casa. En ese momento todavía me quería en casa, ahora me tiene que soportar en casa. No, mentiras. Pero un poco como la ilusión de poder disfrutar un poco más a su mamá en ese Me, momento. me Eh, parece tener divino tiempo, sí, tener qué tiempo un calvarazo. poco. Ah, o sea, y de verdad yo pienso en eso. Y dije,
O sea, yo veía a Simón ahí en la mesa del comedor de la casa y decía, wow, qué maestro. O sea, me estás mostrando el camino, ¿sí? No hay nada que temer. ¿M? O sea, si mi hijo me está diciendo que es por quien yo temo, ¿m? Me está diciendo, no hay nada que temer. Ahora tú estás en el lugar de la jefe y va a llegar una Alexandra a ayudarte. Wow, o sea, es, él vio el camino claro, ¿sí? Y me llenó de fuerza. Bueno, digamos, ahí empezar a confiar, hay que empezar a confiar, hay que fluir un poco, eh, hay que aprender a vivir con poco al principio, sobre todo cuando es así difícil, ¿sí? Hay que aprender a vivir con poco el primer tiempo y ya después la cosa empieza a fluir diferente, pero hay que aprender a apretarse un poco el cinturón. ¿Sí? Y también, Y te, digamos, en ese punto que un poco aprender a saber realmente qué necesitas. ¿Sabes? O sea, eso ha sido un poco mi experiencia. Es, ok, bueno, yo en esta posición previa, qué era lo que yo consideraba que era necesario y ahora en esta, ok, reevaluemos qué es lo que realmente necesito y qué es lo que realmente me hace feliz. Porque te cuento que yo me he dado cuenta que una de las cosas, uno de esos grandes indicadores de infelicidad laboral es el exceso de gasto, porque entonces uno empieza a gastar para compensar eso que no tiene y esa un poco a callar esa voz que te dice este no es el camino y entonces te provees otros placeres, compramos. Y entonces cuando tú ya das chance a tus sueños es como, hey, no necesito todo esto. Realmente te empiezas a dar la oportunidad de vivir valorando cosas mucho más profundas que las cosas por las que en últimas gastabas y con lo que un poco te acallabas para poder seguir en ese camino que no te llenaba. No sé si a ti te pasó eso también. por tener la seguridad, no. Comemos más en casa, estamos más acá. Por ahora no paseamos, estamos aquí. Por ahora como en una, cerraditos un poco y vamos viendo, un poco vamos viendo y un poco también tener la sensibilidad de que si este es el proyecto que yo quiero, pues el mismo proyecto va a ir mostrándose, ¿no? Va a ir mostrándome por dónde es que se pueden ir dando las cosas, ¿sí? Yo te decía un poco, creo mucho en el fluir, creo que Eso es estaba una notando, herramienta preciso. que a mí me funciona mucho. ¿Sí? Yo practico yoga, me encanta esa herramienta en la vida y me Fantástico. encanta por muchas cosas, pero la práctica del yoga lo que te enseña es que la flexibilidad del cuerpo es la flexibilidad de la mente, ¿sí? Y entonces hay que aprender a adaptarse, ¿sí? Y hay que aprender si ese es mi sueño, y además eso es lo que hace que realmente yo sienta que estoy como cumpliendo con mi propósito, pues tengo que adaptarme a esta nueva situación para poder cumplir ese sueño mayor. ¿Mm? Un poco esa flexibilidad para mí ha sido una herramienta, wow, increíble, ¿sí? Porque eso es lo que te permite fluir. Qué maravilla, aquí estoy anotando, sigo anotando todas esas recomendaciones. Me parece genial y hay algo que también quisiera como resaltar para esas personas que están como buscando ese camino o que tienen esa duda o que ya saltaron y tienen dudas y es de verdad que me encanta como tú dices, hey, es que yo tengo esta experiencia y como uno lo primero que hace es como ver todo lo que le falta, ver como, no, a mí me falta esto, no tengo en tales cosas en la hoja de vida, pero lo que uno no se da cuenta es que uno está preparado para lo que le ponen sobre la mesa. Y realmente pudiste capitalizar toda esa experiencia y decir, hey, yo llevo todos estos años, como dices tú, con experiencia de la calle, yo sé qué se necesita, qué necesitan los clientes y lo voy a potenciar y lo voy a sacar adelante. Entonces, ¿cómo finalmente para ese camino de independencia hay que pararse un momento, mirar lo que yo he echado en mi mochila de la vida y todas esas herramientas que cuando yo necesito están aquí a la mano para sacarlas y ponerlas sobre la mesa para cumplir ese propósito y para contribuir con eso, con lo que mi espíritu me está diciendo, es tu momento de contribuir, como un poco apalancarse
en lo que tengo en esa mochila de la vida. Eso Exacto, me claro, llama un montón la atención. claro. Ahora, lo que tú dices es exactamente lo que yo sentía, o sea, de pronto a veces sentimos que no tenemos lo suficiente, ¿sí? Que no estamos lo suficientemente preparados para poder hacer algo. Y eso es una gran mentira. No podemos partir de ahí. Tenemos lo suficiente y más, ¿sí? Tenemos mucho más de lo que casi siempre creemos que tenemos. Ahora, en ese momento, por ejemplo, yo decía, bueno, de pronto me hacen falta algunas cosas porque he estado dedicada a la experiencia, ¿sí? Y entonces en estos 4 años que ahí empiezan a llegar los regalos, entonces, bueno, pues empiezo a fortalecer esto que me hace falta. O sea, lo hago consciente, ¿sí? Cuando tengo claro mi propósito, hago consciente qué es lo que me hace falta y empiezo a buscar eso que me hace falta, ¿sí? Pero sin que eso que me hace falta haga que no tenga el valor suficiente para enfrentar los retos. Claro que tengo todo lo suficiente para enfrentar los retos, pero de pronto lo podría hacer mejor, porque además la independencia te da en el derecho, por ejemplo, cuando tú ya estás absolutamente solo, que al principio, hoy ya tengo un equipo, pero al principio estaba absolutamente sola y tengo que enfrentar el caso sola, entonces pues es mucho más retador desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico. Entonces tienes que entrar a meterte de lleno y nadie va a decir por aquí, por allá, eres tú quien marca el camino, ¿sí? Ese es un reto, pero además es un placer infinito. Eso de definir tú la estrategia, elegir tú al cliente, definir en qué casos tú te metes y en qué casos no te metes, cómo los abordas y además empiezas de pronto a enriquecer. Yo he enriquecido un poco en este tiempo mi parte académica, terminé la maestría, estoy escribiendo, eso de ser dueño del tiempo te permite esto, ¿sí? Es otro de los grandes regalos y otra de las grandes motivaciones, ¿sí? Ahora puedo dedicarme una semana a escribir un artículo, ¿sí? Antes realmente no tenía la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Ahora, porque pues el trabajo dependiente tiene eso, estás trabajando para un proyecto y realmente a veces es muy difícil dedicarte a tus propios proyectos, ¿sí? Entonces, la independencia te da eso porque eres tú quien prioriza, eres tú quien define a qué le pones el primer lugar, de manera acertada o de manera equivocada, pero es tu decisión. Digo yo que desde ese momento soy dueña de mis pensamientos, palabras, obras y omisiones, o sea, todo. Yo soy quien define todo, soy yo quien marca cómo hacerlo y entonces de esa manera también puedo dedicarme a otro tipo de cosas, ¿sí? Que entran a llenar esto de la experiencia, por ejemplo, de la docencia. Yo nunca había tenido experiencia docente en todo ese camino y ahora, desde este tiempo también, he acompañado el ejercicio profesional con la docencia, he acompañado el ejercicio con la investigación, una cantidad de cosas que en su momento sentí que me hacían falta para poder enfrentar son las que, pues claro, me hace falta, pues cultive. Si siente que le hace falta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cultivarlo, ¿sí? Enriquecerse del aprendizaje que ya tiene e identificar así que cuál es la carencia y trabajar en pro de eso, que es otra herramienta que yo creo que me ha servido mucho. Y fíjate, como decías hace un ratico, decías, es que hubo un momento en que yo paré y dije, es que solamente trabajé para un proyecto ajeno. Y lo que yo te escucho ahora es, ahora este es mi proyecto y estoy trabajando en mi proyecto. En cada decisión que tomo, en cada priorización, hago un balance de que sí tengo, hago un balance de que quiero profundizar, si quiero estudiar esto, si quiero estudiar esto otro, si quiero enseñar, si quiero investigar, si quiero escribir. Y finalmente empiezas a invertir en ti, a llenar ese vaso propio en vez de estar llenando el vaso en un proyecto ajeno. Y con esto tampoco es que quiera decir que el camino único es la independencia. Lo que No, sí es importante es si uno decide seguir el camino de
trabajar en una empresa, trabajar en una firma, trabajar como empleado en cualquier calidad de empleado, maravilloso, déla toda, haga lo que le gusta porque ese es su propósito y es su pasión, pero siempre guardando un poquito para esto, ¿qué significa respecto de mí, de quién soy, de qué quiero, para qué estoy haciendo esto, cómo estoy aportando acá, cómo me llena esto en la vida? Y está perfecto que el propósito de vida sea trabajar en el marco de un equipo de una organización, pero Claro, no claro. olvidarse nunca de llenar De- ese propio vaso. claro. Pero mira que lo más lindo de todo, desde mi experiencia, es que yo pienso que de pronto en un tiempito sí me olvidé. ¿Mm? O sea, durante unos añitos sí me olvidé. Me olvidé un poco del vaso. ¿Mm? Sí. Hoy soy consciente de eso, ¿sí? Pero no es que haya estado mal trabajar para otro proyecto. Ese proyecto me enriqueció y me dio las herramientas que tengo hoy para poder enfrentar mi propio proyecto. Ahora, coincido contigo plenamente en que el único camino no es la independencia. Pero cuando tú tienes esa inquietud, cuando tú sientes esa necesidad en tu interior, pero es el miedo, es como ese anhelo de bienestar y esa angustia de que ese bienestar no se pueda dar, es de pronto el sentir que todavía no estás lista o listo. Cuando eso es lo que te impide, entonces digamos que de pronto ahí no estamos en el camino más correcto y hay que empezar a escuchar diferente. Pero a mí, por ejemplo, me sirvió mucho, pues todo este camino, toda la calle, todo el camino, me sirvió mucho. Hay personas que salen, tienen desde ahora los jóvenes, digamos, salen muy ansiosos de la independencia y quieren firma, además tenemos el sueño de la firma y bueno, entonces arrancan desde muy jóvenes a abrir firma. Eso, digamos, está bien. También a mí me enriqueció mucho el camino y entonces hoy no creo que haya estado mal, ¿sí? Creo que está bien hacer consciente siempre de la necesidad de llenar ese vaso, ¿sí? Pero así uno no lo haga consciente, que fue lo que me pasó a mí. Durante mucho tiempo no lo hice consciente. Cuando tú ya vas a cumplir con tu propio sueño, ya te das cuenta que tampoco habías perdido, que ahí estabas llenando el vaso, en realidad. Solo que no lo estabas haciendo de una manera, estoy con este plan, no, yo nunca, yo estaba siempre trabajando en el día a día, digamos, un poco en los retos que tenía que enfrentar en ese momento y no estaba pensando en, hago esto para mañana mi proyecto de independencia. Esa fue una idea que nunca tuve, ¿sí? Y por eso como que un poco el vasito estaba como ahí, como un poquitico distante, digamos, pero se estaba llenando con todo ese aprendizaje. Y eso también es algo muy importante. ¿Mm? Qué lindo eso, el decir, hey, reconozco lo que sí tengo y de aquí un poco, desde aquí construyo. No, me parece una maravilla. Yo he anotado, entonces voy a hacer como un resumen de esas enseñanzas que hemos visto hasta ahora para preguntarte si son esas, si falta más, si hay algo más que tú quieras decirle a las personas que tienen esa vocecita que los está llamando. Bueno, decías, hablaste mucho de confiar en el camino y de fluir y de confiar en uno mismo y en su propio trabajo y en su propio proyecto y en sus propios sueños. Eso lo anoté un montón de veces, el tema de confiar. También el tema de fluir, de ir acomodándose, de ser flexible y traes la analogía del yoga, de cómo, ok, me acomodo y me voy organizando para poder fluir por ese camino, que es el camino que tengo sobre la mesa, para poder cumplir ese que es mi propósito. También decías, hablaste varias veces de la red de apoyo. Eso me pareció muy lindo, no con esos términos exactamente, pero decías, aparecieron los amigos, apareció la gente que me Ujú. conocía. Y también trajiste a tu hijo Simón como ese gran mensajero, ese gran maestro, decirte, hey, sí se puede. Entonces, un poco tener esa red de apoyo y en los momentos claves decir, hey, ¿cómo me apoyo acá para poder hacer eso que yo quiero hacer? Em, y también hablabas de adaptarnos, pero al mismo tiempo ir viendo cuáles son esas cosas que yo necesito aprender. Entonces, traías las nuevas cosas que aprendiste después
de decir, tengo mucha experiencia y en todos estos nuevos proyectos en los que te has involucrado, pero también, por ejemplo, decías, hey, tuve que aprender manejo financiero, como antes estaba acostumbrada a mi salario mensual y ahora como tengo un colchón y me preparo para las vacas flacas. Tengo todos esos grandes mensajes que nos has dejado. No sé si hay, Ya, increíblemente. eso está buenísimo. Entonces te quería preguntar si hay algo más que tú quisieras decirle a la gente que te va a escuchar, que está pensando en independizarse, que está empezando ese camino, que tiene las dudas y que o no está listo o ya saltó, pero todavía está como que no se encuentra. Bueno, no, de verdad el resumen que has hecho era como lo que yo quería como compartir cuando tú me hiciste la invitación. Confiar en el propio camino para mí es muy importante. Los amigos y la red de apoyo, de verdad, una bendición. Todas las personas que se aparecen, que reconocen tu camino, eso también es muy lindo. Trabajar siempre dándolo todo, con amor, con pasión, con dedicación, ¿sí? La pasión por lo que haces es un motor increíble. ¿M? Y a veces uno a veces pasa por momentos en donde no está lo suficientemente motivado, no está lo suficientemente inspirado para hacer las cosas. Y entonces dice, ¿será que me equivoqué de profesión? Yo en algunas épocas estaba como en crisis y decía, me quiero ir a sembrar lechugas. Era como una expresión para decir, quiero dedicarme a otra cosa. Además, porque nuestra profesión es dura, es un medio súper difícil, es un medio competitivo, es un medio en el que nos hemos acostumbrado a construir un ideal de dureza, que no es tan fácil, que no es tan fácil de transitar a veces, ¿sí? Y en donde necesitas también como otras herramientas, pero siempre tener como esa claridad, porque, claro, a veces llega la desmotivación, ¿sí? Pero siempre tener el convencimiento de que si yo elegí esta profesión, por ejemplo, que me apasiona y esta área de mi profesión en la que ya creí, ya llegué al convencimiento de que estoy como cumpliendo con mi propósito más fundamental, pues entonces tengo que, pues, darle todo mi amor y toda mi energía y toda mi dedicación a ese proyecto. Yo creo que hacer las cosas con amor todos los días, con dedicación todos los días es como la principal herramienta, ¿sí? Confiar, a mí me gusta, soy muy optimista, a veces milito en el positivismo absurdo, o sea, para mí todas las cosas son posibles, el no me cuesta mucho trabajo, siempre todo se puede, y si, entonces, como un poco mantener esa energía de que las cosas se pueden dar, ¿sí? eh, a mí me enriquece mucho, ¿sí? Y me llena mucho también ese positivismo, ¿sí? Siempre creer en el sueño, o sea, si yo soy una apasionada por el derecho, quien es apasionado por la escritura, por el arte, por lo que sea, pues buscar esa pasión. Y una última cosa que para mí ha sido muy importante en este tiempo es la autenticidad. Y es algo con lo que he luchado siempre. Yo soy de alguna manera una abogada no convencional, ¿sí? Y me gusta como romper estereotipos, soy muy liberal, digamos, no me enmarco fácilmente. A veces dicen, pero ¿en serio? ¿Eres abogada? Pareces una antropóloga. No sé, o comunicadora social, otras cosas distintas. Y entonces, en este tiempo, también he estado muy convencida de que uno tiene que crear haciendo lo que haga, su propia fórmula, su propia receta, ¿sí? Eh, yo hoy, digamos, tengo mi fórmula, ¿sí? Tengo mi manera de litigar, de ser consultora, de aproximarme al ejercicio profesional a partir
de lo que es importante para mí, ¿sí? Y un poco permeado de lo que soy yo. Y eso a mí me ha funcionado mucho y sobre todo me hace muy feliz porque logro integrar como distintas áreas de mi vida. A mí me ha costado en el camino un poco a veces también de trabajo integrar, claro, este mundo riguroso y serio del derecho, ¿sí? Con este espíritu, no sé, como muy colorido que tengo, como con muchas cosas, muchas inquietudes, un poco con una, pues no soy artista, pero me interesan como las expresiones artísticas, me interesa el arte, me interesa, o sea, hay muchas cosas, soy inquieta, hay muchas cosas que me interesan. Y entonces este camino de la independencia me ha dado la posibilidad de construir mi camino integral, no solamente mi camino profesional, sino esa que quiero ser yo. Y estoy encantada creando esa fórmula. Todavía la estoy creando, ¿sí? Porque esto es de ensayo y error, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos construyendo ese camino, pero un poco siempre muy fiel a lo que yo creo, siempre muy fiel a esto a todas las cosas que son fundamentales e importantes para mí. Yo creo que esa fidelidad de lo que tú quieres, con lo que tú sueñas, es también una clave del éxito. Qué maravilla, la anoté también acá. Definitivamente toda la razón y para todas las personas que estén pensando en independizarse, nunca olviden quiénes son y darse la oportunidad de ser de forma completa, porque es que desde ahí es que se construye la marca. Y desde la marca es que la gente va a conectar con uno y el cliente que es para uno y que va a conectar con quien uno es de forma completa lo está esperando. Entonces, qué maravilla de tip adicional que ya me queda aquí anotado. Alexandra, de verdad, toda mi gratitud por tu generosidad, por compartirnos tus experiencias con tanta autenticidad, con tanta honestidad, contándonos las duras y también las cosas bonitas, pero las cosas difíciles que pasaste y este camino de éxito que se te nota cuando uno te ve, cuando uno ve esa energía con la que tú hablas, con la que tú trabajas en todos tus proyectos, que además me conectó contigo desde el primer momento en que te vi ya hace un tiempito, porque dije, esta mujer tiene la energía que le da a uno a apostar por uno mismo. Entonces, espero que estos mensajes les sirvan a todas esas personas que tienen esa inquietud, esa vocecita que les está hablando por detrás, para que se den una oportunidad, para que se den una oportunidad para que sus sueños se hagan realidad. Finalmente, eso es lo que al final de la vida va a darle a uno ese parte de tranquilidad de me dio oportunidad a mí misma. Muchas, muchas A eso vinimos. gracias. Vinimos. De eso se trata, Total. ¿sí? Totalmente, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante para todos. Mil y mil gracias para todos los que nos van a escuchar, nos están escuchando en este momento. Aquí cerramos esta edición del día de hoy. Les recuerdo, si aún no nos siguen, que nos pueden seguir en @lazapata.coach en Instagram, Facebook y TikTok. Y como Adriana María Zapata Vargas en LinkedIn. Todo el tiempo estoy publicando contenido que les va a ayudar a vivir mejor. Y respecto de este episodio, si les resuena, si saben de alguien que se está independizando, que tiene ese llamado, por favor, compartan con esas personas. De verdad que cuando uno está en ese momento, les sirven todas esas experiencias y creo que hoy Alexandra la ha dejado toda en el ruedo definitivamente contándonos todas esas enseñanzas. Te mando un abrazo gigante. Muchísimas, Muchas muchísimas gracias gracias. y un abrazo para todos. Gracias Chao, a chao. ti, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.